Para el problema del examen tenemos este circuito en el cual tenemos una fuente de voltaje, la cual está alimentando una inductancia. En esta inductancia está circulando una corriente en un tiempo t0 menos, y observemos lo siguiente. La corriente, como función del tiempo, va a permanecer constante mientras el interruptor permanezca cerrado. El voltaje en esta inductancia sería el que se muestra a continuación, sería la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que se puede aproximar a la inductancia por la tasa de cambio o un delta de I con respecto a un delta de tiempo. El voltaje para un T0 menos entonces sería 0, dado que la corriente, como es constante, su derivada es 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros abrimos el interruptor en un instante de tiempo T0 más? Vamos a modelar la inductancia como una inductancia real, es decir, una inductancia ideal en serie con una resistencia. Esto para fines de que haya una cierta caída de tensión, pero bueno, para asegurar también de que la corriente va a ser finita, porque recordemos que una inductancia ideal no tendría resistencia y circularía una corriente infinita. Entonces, al momento de que nosotros abrimos el interruptor, nosotros tendríamos una corriente 0, y dado un análisis como el que hicimos para el caso del automóvil de hace unas clases, vemos que un delta de I sobre un delta de t describe este escalón, con pendiente negativa, y observen que conforme hacemos delta de t cada vez más pequeño, es decir, conforme delta t tiende a ser 0, el voltaje en la inductancia sería el que se muestra a continuación. Y noten que en el límite, cuando delta t tiende a 0, es decir, esto se va haciendo más pequeñito, esta altura va a ir creciendo hasta tender a infinito, ¿sí? Este sería el voltaje en nuestra inductancia. Y en el límite tendríamos un menos delta de t. Lo que tendríamos es que el voltaje en la inductancia, bueno, recordando que cuando delta t tiende a 0, esto se convierte en un impulso, que ya habíamos analizado la clase anterior. El impulso, la función impulso o delta de Dirac, se describe de esta manera. Aquí tenemos para la delta en 0, sería delta de t, y noten que si nosotros desplazamos esta delta a unidades, tendríamos esta expresión, que es la que lo describen. Observen que para t igual con a, esto bueno, llegaríamos a este caso, ¿estamos de acuerdo? Es decir, para un tiempo t igual con a, tendríamos que lo que estemos evaluando aquí podría ser el caso del voltaje de la inductancia, esto es infinito, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos representa esto. Otra de las propiedades que tiene la delta de Dirac es de que, aquí esto es incorrecto, esto no es 0, esto es 1. La integral de esta delta de Dirac sería 1, ¿de acuerdo? Para esto es incorrecto, esto es 1. Aquí tendríamos entonces que la integral, una de las propiedades que cumple la delta de Dirac, es de que su integral vale 1. Y bueno, entonces para el caso concreto de lo que estamos analizando, lo que debe de resaltar es de que el valor
de nuestro voltaje en la inductancia para un valor T0 menos es de menos infinito, ¿sí? Esto es una relación bastante importante e interesante, porque lo que significa que si ustedes desconectan una inductancia, corren el riesgo de formar un arco eléctrico. Para que se forme un arco eléctrico en el caso de un interruptor o un relevador, se necesitan alcanzar miles de volts, ¿estamos de acuerdo? Y de hecho es lo que sucede. Si ustedes tienen una carga inductiva como un motor, no es aconsejable, vamos a suponer que necesitan detener una maquinaria con un motor de inducción o un motor de corriente alterna y ustedes quieren desconectarlo con las manos, es bastante peligroso, dado que es una carga inductiva. Si ustedes quitan los fusibles, corren el riesgo de quemarse, dado que se forma un arco eléctrico, y los arcos eléctricos forman, bueno, aparte del alto voltaje que se genera, en caso de que no se electrocuten, se pueden quemar dada el alto valor de la inductancia, y que se forme el arco eléctrico. También se genera una temperatura bastante alta. Otra de las implicaciones prácticas de esto que se está mostrando aquí es el hecho de que los transistores deben de ir junto con diodos en el caso de manejar inductancias en motores de corriente directa. Si ustedes quieren hacer un PWM con un transistor, se aconseja conectar en anti-serie, es decir, en paralelo con la carga, un diodo para protegerlo precisamente de estos altos voltajes, los cuales pueden echar a perder el motor. Es decir, lo que tienen que hacer, si ustedes tienen una carga inductiva y esta carga inductiva está siendo controlada o está siendo manejada mediante un transistor como el que muestro aquí, y lo aconsejable es colocar un diodo de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos asegurando es que esos altos voltajes no incidan en el transistor. Algunos incluso lo que recomiendan es colocar también un diodo en la carga inductiva, pero básicamente lo que se evita es generar esa tensión tan alta en el transistor, ¿de acuerdo? O algunos inclusive sugieren hacer también esto, ¿de acuerdo? Bueno, gracias por su atención.